Santiago capítulo 3. ¿Lo tienen todos? Versículo 13 habla de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de arriba. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Bien, amén. Hasta ahí nomás, vamos a ser cortito. Hoy le quiero hablar del primer versículo que hemos leído, el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué dice Santiago? Santiago está hablando de una persona que es entendido, que es sabio, que conoce a Dios. Una persona, un cristiano, una cristiana, alguien que conoce a Dios. Y dice, conocer a Dios significa conocer la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Le voy a dar el versículo, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? Del Señor. De ahí viene la sabiduría. Ahora la pregunta de Santiago dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido? Alguien que conoce a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la palabra. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Le pudo sacar una selfie, una foto? No. Nadie le ha visto jamás. ¿Cómo lo conocemos a Dios? A través de Jesucristo y a través de su palabra. Es la única manera de conocer a Dios, a través de la Biblia. La Biblia nos dice que Él es todopoderoso. La Biblia nos dice que Él es omnipresente, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Esa persona que conoce a Dios, esa persona que conoce la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero también ese versículo 13 dice algo más. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que conoce a Dios también va a tener una conducta diferente, va a tener una buena conducta delante de Dios. ¿Es importante la conducta? Sí, es importante. Muy importante. Ahí nomás cerquita está Primera de Pedro. Vaya a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 17. Dice así: si invocás por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Entonces, ¿es importante nuestra conducta cristiana? Sí, es importante. Para Dios es importante. Por ahí para el vecino no es importante, para el compañero de escuela no es importante, para el compañero de trabajo no es importante, para los parientes por ahí no es importante. Pero para Dios es importante, porque nosotros somos los hijos de Dios que decimos que conocemos a Dios. Y conocer a Dios es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces, por qué hablo de la conducta? Porque muchas veces los problemas que nosotros enfrentamos tienen mucho que ver con cómo nos conducimos. Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, un tiempo donde hay muchos problemas matrimoniales. Muchos problemas en los matrimonios, muchas separaciones, muchos divorcios, en la sociedad en general. Pero también dentro de los cristianos. La pregunta es, ¿por qué hay dentro de los creyentes que conocen a Dios y conocen la palabra de Dios, que camina bajo la bendición de Dios? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le pasa lo mismo que le pasa a los otros que no conocen a Dios? Entonces ahí tiene que ver lo que decía el versículo, muestre por su conducta. Vieron que uno dice, uno llega a Cristo y por ahí vino casado o por ahí vino soltero. Entonces uno viene con una conducta, viene de una manera, viene manejando su vida de una manera con una conducta. Pero cuando uno llega a Cristo, tiene que dejar la vieja conducta para tomar una nueva conducta. Ahí es donde se produce el cambio. Vieron que a veces uno dice, bueno, sí, yo voy a la iglesia hace, 5 o 10 años y sigue todo igual. Bueno, ¿sabes por qué sigue todo igual? Porque vos seguís con la misma conducta, vieja, pasada. Esto es como que usted diga, yo quiero un cambio en mi casa. Me gustaría ver las paredes pintadas todas de blanco. Pero si nadie la pinta, no la va a ver nunca. Quiere decir que tiene que haber una acción. Yo tengo que ir, comprar las pinturas y ponerme a pintar, si no, no voy a ver el cambio. Voy a desear tener un cambio, pero nunca lo voy a ver realizado. Voy a anhelar que las cosas cambien, pero nunca va a cambiar. Voy a tener un deseo, voy a pedirle a Dios, pero nunca va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no hay acción. No hay un poner por obra la palabra. Yo les voy a leer un versículo para los que son casados. Los que son solteros, escuchen. Ahí va. Estoy usando 2 Biblias acá. Primera de Pedro, ahí nomás cerquita, capítulo 3, versículo 1. En el capítulo 3, en la Reina Valera, dice deberes conyugales. Eso para los que son casados. Capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Considerad vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestros atavíos no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno, de oro o vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible,
que es de gran estima delante de Dios. ¿Por qué no vienen los esposos a la iglesia? ¿Por qué no se convierten a Cristo? ¿Vieron? Ahí tienen un detalle para reflexionar. Porque está hablando del el esposo que no cree, que no quiere conocer la palabra. Pero ¿cómo va a ser ganado? Dice, por la conducta de sus esposas. Y dice, habla de la vestidura, ¿no? Dice, como que no da tanta importancia al ropaje, a la ropa, al peinado ostentoso, que no les digo, hermana, que usted no se arregle, que no se tiña el pelo, que no se ponga linda para su esposo, sino que lo que está diciendo es que lo más importante es el trato que usted tiene con su esposo. Porque si usted se pone muy linda para su esposo, pero lo trata mal, de nada sirve. ¿Cómo tiene que ser el trato? ¿Cómo dice? Un espíritu afable, ahí amoroso. Entonces muchas de las cosas que pasan tienen que ver con la conducta. ¿Hay una mujer sabia? ¿Hay un hombre sabio? Muestre por su conducta. Hay para los esposos también. Vamos a pararle a los esposos también, porque si no me van a mirar las hermanas con mala cara. Primera de Pedro, ahí nomás, en el mismo capítulo 3, versículo 7. Para nosotros. Dice, vosotros maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sean comprensivos, dice. ¿Qué dice el esposo? Comprende a tu mujer. Tenés que ser un hombre comprensivo. ¿Vieron? Está en la Biblia. ¿Y la mujer cómo tiene que ser? Un espíritu afable, amoroso. ¿Y el esposo cómo tiene que ser? Un esposo comprensivo con la esposa. ¿Vieron cómo cambiaría el trato matrimonial si usásemos la palabra de Dios para manejar nuestra conducta? ¿Y qué dice los jóvenes? Vamos con los jóvenes también para que no queden. Ahí está, vamos con los jóvenes también, vamos. No se van a salvar los jóvenes. Ahí vamos. Proverbio capítulo 20, versículo 11. Proverbio 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo es conocido? Por sus hechos, por lo que hace. Si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo te conocen? Por tus hechos. Vieron que a veces le ponen hasta apodo por cómo se conducen, se manejan. Este es el loco. ¿Por qué? Por la conducta, por cómo se porta. ¿Cómo sabemos si tiene buena conducta el muchacho, el joven de la casa? Por los hechos. Mire qué sencillo. Entonces la conducta, cuando dice Santiago, muestre por su buena conducta si es sabio o sabia. Muestre por su buena conducta. No me diga yo conozco la Biblia. El diablo también conoce la Biblia. Muestre con los hechos. Mire, hace poco nos cruzamos con mi esposa, con una mujer cristiana de muchos años. Y la mujer estaba cargada con muchos problemas. Ella tiene una nenita con problemas de autismo. Y nos saludamos así, pero era así de pasada nomás.
Pero se ve que estaba tan cargada la mujer con sus problemas que empezó a hablar y hablar y hablar. Y ella se empezó a llorar y se empezó a descargar. Y nos contaba que estaba mal con el esposo, que la situación que ella vivía con la nena que tenía autismo había traído muchos problemas en el matrimonio y ellos estaban prácticamente separados conviviendo en la misma casa. Y son creyentes de muchos años. Y es más, mi marido dice, tiene llamado a pastor. Sí, le digo. Y sí, pero nosotros estamos prácticamente separados. Dice, y él quería abrir una iglesia. Menos mal que no la abrió, le digo. Porque en esas condiciones las cosas le va a ir peor todavía. Menos mal que no lo hizo. Porque ahí va a ser peor todavía. Porque si ahora están así, llevar la carga de la iglesia es el doble, es como tener dos casas, dos familias. Menos mal que no lo hizo. ¿Por qué le cuento este testimonio? Porque no es conocer, sino vivir la palabra. Entonces la persona puede tener mucho conocimiento, sí, pero en la casa no lo vive, no es real, no es genuino, no es verdadero. Es una fachada, es una mentira. Es un castillito de naipe que viene cualquier vientito y lo va a tirar. Eso no es real. No es real. Por eso vemos muchas familias cristianas que se desarman, que caen. Porque viven una religiosidad de ir a la iglesia, pero no vivir el cristianismo, no aplicarlo en su vida. Entonces, cuando llegan los problemas, esto es como dice la Escritura: el que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias muy fuertes contra las dos casas. La casa que estaba sobre la arena se derrumbó porque no tenía base firme. Pero la casa que estaba sobre la roca, como estaba firme, permaneció. Las tormentas iban a venir igual. Los problemas van a venir igual en los matrimonios, en todos los matrimonios. Aún en el mío también, yo soy cristiano, pero no porque sea cristiano no voy a tener problemas. Se van a presentar, el tema es cómo lo resuelvo y cómo lo afronto. Para eso Dios me dejó la palabra, para yo saber cómo resolverlo. Y por ese desconocimiento de la palabra que estamos teniendo dentro de los cristianos, muchos divorcios, muchos matrimonios destruidos, muchísimos, familias destruidas también. Porque no usan el modelo de la palabra de Dios, usan su viejo modelo, el que traían antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo le va a ir? Como estaban antes. Por eso es necesario, como dice Santiago, muestre por la conducta. ¿Qué dice Santiago? Ahí se lo leo. Muestre por la conducta sus obras. Sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que la persona que conoce, la persona que tiene una conducta cristiana, se va a ver en sus obras, en lo que hace se va a ver. Va a tener obras. Ya termino. Primera de Pedro, ahí nomás, capítulo 2.
versículo 12, está ahí al lado nomás de Santiago. Dice, voy a leer del versículo 11 y 12. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Le voy a leer en otra versión. Nueva traducción viviente. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esta es otra traducción, la nueva traducción viviente. ¿Por qué dice extranjeros y residentes temporales? Porque la Biblia marca que nosotros estamos de paso por esta tierra, somos peregrinos. Todos vamos a morir algún día. Entonces vamos a dejar esta tierra, estamos de paso por esta tierra. Somos peregrinos, todos vamos a morir un día y vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces estamos de paso, somos peregrinos. Por eso siempre en la Biblia nos enseña a no aferrarnos tanto a estas cosas, porque nosotros estamos de paso. No está mal tenerlas y disfrutarlas, pero estamos de paso. Pues la vida eterna no está acá, la vida eterna está allá con Él, con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Están calladitos. Decía mi pastor que cuando la iglesia está muy calladita es porque Dios está hablando, decía. Muestre su conducta. Si hay un sabio, una sabia en el Señor, muestre por su conducta con sabia mansedumbre. No solamente para con los de afuera, también para con los de adentro. Esposo, esposa, hijos, hijas. Ahí se ve lo verdadero. Hay un versículo que dice en la Biblia, vuestros hijos serán vuestros jueces. ¿Saben por qué dice eso? Porque a nuestros hijos no se les escapa nada de lo que realmente nosotros somos en casa. Si yo quiero saber cómo es una persona, le pregunto al hijo o a la hija, ¿cómo es tu mamá en casa? ¿Cómo es tu papá? Y él me va a contar la verdad. Me va a contar la verdad. Por eso dice, nuestros hijos van a ser nuestros jueces. Va a decir, papá es de una manera en casa y afuera de casa en el trabajo es otra, en la calle es de otra manera, en la iglesia de otra manera. Entonces, ¿es real o no es real? ¿Es verdadero o no es verdadero? Entonces, Dios nos está llamando, año 2025, arranqué picante hoy. Año 2025, a ser creyentes genuinos, reales, verdaderos. No tengan miedo del que dirán. Dios está con nosotros y Dios va a respaldar su palabra. A veces uno tiene problemas y no sabe cómo resolverlo. A mí me quedó muchos pasajes en la mente sobre
temas matrimoniales, cuando yo me casé, yo empecé a buscar qué decía la Biblia sobre el matrimonio. Y me quedaba, por ejemplo, problemas del matrimonio, tiene el título, dice 1 Corintios capítulo 7. Problemas en el matrimonio. Tengo problemas, ¿qué hago? 1 Corintios. Claro. ¿Cómo resolverlo según Dios? No según me parece a mí. Si no estoy actuando como actuaba antes, usando los mismos métodos que usaba antes de conocer a Dios. ¿Y los resultados cuáles van a ser? Lo mismo de antes. No va a haber cambio. Si yo quiero cambio, tengo que usar los métodos de Dios. Amén. Bien, ¿habrá alguna hermana sabia, un hermano sabio? Bueno, muestre con su conducta. Primeramente, los que van a ver nuestra conducta van a ser nuestra familia. Son los primeros. El esposo, la esposa, los hijos, las hijas, los nietos. Son los primeros que van a ver. Y luego los de afuera. Los del trabajo, los de la escuela, los de la calle. Esos van a ver tu vida. Si sos real o sos una fachada, nomás un castillito de naipe que viene un vientito y lo tira. Si estás sobre la roca o estás sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando? Amén. Año 2025, año de creyentes genuinos. Todas las pruebas que nosotros pasamos a lo largo del año, de los años, tanto familiares, tanto como en la iglesia, en la casa, donde sea, es lo que hace eso es probarnos en cómo estamos nosotros, cómo estamos edificados. Eso nos va a probar y ahí se va a ver la realidad. ¿Usted quiere conocer un verdadero cristiano? ¿Una verdadera cristiana? Vaya a la casa no cuando está todo bien. Vaya a la casa cuando está todo mal. Cuando está todo bien, todos estamos sonrientes. Oh, qué bueno, lo abrazo, lo beso. Pase, siéntese, compartamos. Pero cuando está todo mal, vaya a la casa. Y ahí se va a ver lo que hay adentro del corazón. Ahí va a salir lo verdadero, lo genuino, lo que había adentro. ¿Cómo pasamos nosotros las pruebas? La Biblia habla de un hombre como Job, que perdió todo. Pero él dijo, Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si Jehová me lo dio, gloria a Dios. Y si me lo quita, gloria a Dios también.